hoy tengo el enorme placer, un privilegio recibir uno de los grandes filósofos de nuestro tiempo, Daniel Innerarity, quien ha escrito un libro muy reciente cuyo título es Una teoría crítica de la inteligencia artificial. Daniel, profesor, bienvenido. Encantado, Leonardo. Muchas gracias por vuestra invitación. Oye, y te agradezco que tengas esta de la mano del profesor Robledo, que nos ayudes en la universidad a ponernos en la primera línea de estas discusiones. Ahora planteas una teoría crítica de la inteligencia artificial. Te pregunto de entrada, ¿puede efectivamente sobrevivir la democracia a la omnipresencia de la inteligencia artificial que va supliendo pues, un montón de decisiones que los humanos vamos tomando día a día, Daniel? Sí, puede, pero depende de lo que nosotros hagamos con ella. Podemos hacerlo muy mal y podemos hacerlo muy bien, pero en principio no tendría por qué ser muy difícil, porque la inteligencia artificial tiene unas capacidades que no necesariamente compiten con las nuestras y comete un tipo de errores que no necesariamente coinciden con los nuestros. Por eso, en el fondo, de lo que se trata es de generar un ecosistema en el que algoritmos y humanos demos lo mejor de nosotros mismos para que el gobierno sea posible. Y, por supuesto, la democracia tiene que seguir siendo un sistema basado en la soberanía popular, para lo cual es necesario que, aunque esas decisiones estén automatizadas, las podamos hacer nuestras de alguna manera. Preguntarte, aunque sea evidente, ¿la inteligencia humana es lo mismo que la inteligencia artificial? ¿Son el mismo asunto en este caso? No, y de hecho hay bastante consenso en la comunidad científica de que el nombre inteligencia y artificial no fue una buena elección. Tuvo que ver con que unos investigadores querían dinero del gobierno y el nombre sonaba muy bien, pero realmente es muy discutible que se trate propiamente de una inteligencia. Desde luego, si con eso queremos decir una inteligencia como la humana, nos equivocamos radicalmente. La inteligencia humana tiene una condición corporal, tiene unas capacidades de desenvolverse en entornos inexactos, ambiguos, que no tiene la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un procesamiento enorme de datos, una capacidad de computación poderosísima, pero no entiende un chiste, no es empática, le cuesta mucho entender el lenguaje irónico, salvo que explícitamente se lo expliquemos. Pero los humanos, los niños, lo entienden eso con muchísima facilidad. Sí, es muy buena para, pues, digamos, reunir datos y anticipar ciertos comportamientos, pero, digamos, no maneja bien zonas de incertidumbre. Tú planteas en alguna parte del texto que me parece particularmente brillante, que los seres humanos hacemos ciertas cosas, pero aspiramos a otras diferentes. Si tú le preguntas a las personas, oiga, el sistema educativo ideal, ¿cuál sería? Pues a lo mejor te dicen que leer 40 libros al año, entre otros los de Innerarity, pensar en el futuro, la política para los perplejos, todo lo demás, pero cuando tú ves la práctica de las personas, probablemente no lean ni 2 libros al año, Daniel. Es decir, una cosa es lo que hacemos y otra cosa es lo que aspiramos ser. Sí, eso tiene que ver con que hay alguna propuesta un poco peregrina de decir, bueno, sustentemos las decisiones políticas en lo que nosotros, a través de nuestras huellas digitales, de nuestro comportamiento diario, revelamos que queremos, ¿no? Y por tanto, convertir a la política en una satisfacción de preferencias e intereses según lo que se puede deducir de nuestros datos digitales. El problema es que en esos datos digitales no está contemplado eso que se podría llamar el yo aspiracional. Yo en mis datos seguramente soy peor de lo que yo quiero ser. Seguramente mi comportamiento, por ejemplo, en relación con la conciencia medioambiental, mi comportamiento de hecho es menos exigente que lo que a mí me gustaría llegar a ser. Y por tanto, las decisiones tomadas a partir de los datos, que son siempre datos del pasado, son tremendamente conservadores y no incluyen esa dimensión de imprevisibilidad, de ruptura, de transformación que forma parte de la naturaleza de la política democrática.
Entonces, esa parte está ahí efectivamente. Y bueno, la aspiración es algo importante también en la construcción de una democracia. Vivimos entre, si me tuviese que imaginar el mundo actual, Daniel, leyendo efectivamente tu texto, veo como dos dragones, ¿no? Por un lado, quienes nos dicen que debemos ya pues asumir que tenemos una capacidad predictiva casi perfecta, es decir, que los datos de los que disponen efectivamente, que van reuniendo día a día en las distintas plataformas, permiten anticipar nuestro comportamiento, pero al mismo tiempo vivimos en la época de la indeterminación y cada día pues nos encontramos con cosas que nos sorprenden. Por tanto, son como dos dragones que están efectivamente presentes en la escena actual. Sí, el mundo actual está lleno de paradojas y no lo entenderemos bien si no nos hacemos cargo de esa paradoja. Una paradoja paralela a esa es la paradoja de que la gobernanza algorítmica nos promete satisfacer nuestros deseos y necesidades porque tiene muchos datos de nosotros personas concretas, no metiéndonos en grupos, ¿no? Pero al mismo tiempo eso también suscita en nosotros la inquietud de si esto es un instrumento de vigilancia y de control, ¿no? Es decir, estamos ante la necesidad de equilibrar la necesidad de conocer mejor el mundo y, por tanto, conocer mejor a las personas para poder atender mejor sus necesidades y, al mismo tiempo, ser respetuosos, por ejemplo, con la privacidad, que no es algo que esté garantizado en los actuales sistemas de gobernanza algorítmica. ¿Sí? Y hay esta parte aspiracional, pero también hay parte demencial, ¿no? En el género humano que dice, pues esto que había dicho que sea más conveniente, ahora no lo hago. Puede haber una imprevisibilidad en el comportamiento y por tanto aquello que se creía que era perfectamente previsible no necesariamente ocurre. Me resulta muy satisfactorio en tu libro ver el desarrollo efectivamente de la parte de toma de decisiones en la democracia y todo este elemento imprevisible. Lo que me quedé con ganas todavía de leer más, Daniel, es de cómo se va articulando la conversación pública, la deliberación y la forma en que la propia inteligencia artificial va limitando nuestro ángulo de lectura, nos va llevando a estos bucles de conformidad, a estas, digamos, cámaras de resonancia, en donde ya prácticamente leemos todo aquello que nos resulta, que confirma nuestros prejuicios y nos aleja de otras lecturas, Daniel. Así es. Efectivamente, en este libro dejo bastantes cosas por tocar, entre otras cosas, porque además es un libro largo, 500 páginas, Sí. y hubiera sido una enciclopedia, ¿no? Pero en el informe que hice para la UNESCO, que me pidieron que explicara cómo veía yo la relación entre inteligencia artificial y democracia, decía que la democracia son fundamentalmente dos cosas: una conversación de calidad y una toma de decisiones que responda a la soberanía popular. Eso primero, la información de calidad, la conversación de calidad, Cada vez está no, peor, ¿no? claro, es que no es fácilmente realizable si no tenemos visiones alternativas del mundo. Es decir, si la propia tecnología, tal y como está diseñada, porque se podría diseñar de otra manera, si la propia tecnología está diseñada para generar comportamientos adictivos, permanecer mucho rato en una página online, buscar opiniones que ratifiquen lo que ya pensábamos, eso es un empobrecimiento de nuestra visión del mundo y por tanto es un empobrecimiento de la conversación democrática. Hoy pues ya no encuentran los periódicos, este modelo tradicional en donde había personas que te ordenaban, editores que te decían, a ver, los relevantes, que sepa usted que a Pedro Castillo le acaban de poner 11 años, que en España ha ocurrido tal o cual cosa, o que en Francia le han puesto tantos años a Sarkozy. Y esta idea de jerarquizar información y ponerte a la disposición ha dejado de existir. Ahora tenemos un modelo que se autoalimenta de las preferencias del propio lector. Ujú. Sí, todo tiene ventajas y desventajas. El modelo clásico, efectivamente, un periódico donde había dos o tres páginas de nacional, dos o tres páginas de local, dos o tres de internacional, de cultura, de deportes, alguien hacía una operación de ordenar el mundo, jerarquizar y filtrar la información. También eso que era una prestación interesante, también tenía un aspecto de paternalismo y podía suponer una cierta tiranía del editor, ¿no? Por eso las redes sociales aparecieron como un instrumento de democratización y en cierto sentido así lo son, lo eran y lo son, porque horizontalizan mucho la conversación pública. Es decir, ya no hay un editor
que dice lo que tenemos que leer, sino teóricamente somos nosotros los que soberanamente incluso podemos expresar nuestra opinión sin necesidad de mandar una carta al director del periódico. Ahora bien, la parte negativa de eso es que, por supuesto, que sigue habiendo guardianes en ese mundo y, sobre todo, eh, es un mundo de profunda, por un lado, lo que tú me decías de reduplicación, de cámaras de eco, de burbuja, o un mundo de enorme desorientación, donde no somos capaces, los individuos no somos capaces de organizar esa información distinguiendo la información acreditada del ruido, Ya. que no tiene ningún valor. Para Déjame, eso, Daniel, me permites que ponga una brevísima pausa? Regreso en un instante contigo. Estamos en esta interesante conversación con Daniel Innerarity, autor de este libro, Una teoría crítica de la inteligencia artificial, que por cierto ganó el premio de ensayo Trías, y solamente se lo digo para generarle más interés, que está dedicado a Jürgen Habermas, uno de los grandes filósofos de nuestro tiempo. Daniel, seguimos en esta conversación, estábamos en la parte de la deliberación pública, la conversación y la forma efectivamente en que las plataformas, el Internet, la digitalización ha generado, tú decías, una horizontalización, cosa en la que indudablemente tiene razón. Lo que te preguntaría yo, esa horizontalización, lo diré bien, ¿no nos lleva inevitablemente a una especie de babelización, en donde pues todo el mundo dice lo que quiera y las redes sociales sirven más para reproducir estados de ánimo que propiamente tratar de forjar la razón pública, Daniel? sí, yo creo que al final llegaremos a un equilibrio de dos sistemas de información, porque realmente la información que obtenemos en las redes es una información, dependiendo de la red social, hay algunas redes incluso que ahora mismo como X están bajando muchísimo de calidad, pero sobre todo es una información que no ofrece ningún criterio, ningún filtro. Como los que ofrecía el periodismo clásico, ¿no? Entonces, el periodismo clásico evidentemente ha vivido esto como una embestida a su modelo de negocio y a su modelo de comunicación, pero yo observo una gran demanda en este mundo tan horizontalizado de opiniones que en principio valen todas iguales, de opiniones autorizadas sobre los temas. Y creo que eso se percibe también en la opinión pública, de gente que tenga una cierta autoridad sobre determinados asuntos, que no sean exactamente los influencers que no tienen ninguna acreditación para hablar de cualquier cosa. Creo que iremos a un sistema más bien dual en el que trataremos de combinar estas cosas, dependerá de que lo hagamos bien o mal, claro. Sí, este tema de la, digamos, la pasión por anticipar el comportamiento de los electores y los grandes debates que ahora tenemos en las democracias modernas, por lo menos desde la primera elección de Donald Trump, ¿cómo acercarse a él? ¿Cómo se puede regular? ¿Se puede pensar en un modelo en el cual mis datos personales, a partir de la huella que voy dejando por las lecturas, las opiniones que expreso, no sean utilizadas por un partido político para, digamos, condicionar la forma en que se relaciona con nosotros? En fin, que te dejen libertad de decidir, o esto pues es parte de la lógica o de las maldiciones que trae la tecnología digital, Daniel. Bueno, es un tema muy amplio y que ofrece muchos matices, porque no es lo mismo, por ejemplo, la predicción de comportamientos que tienen que ver con la salud pública, cuando estamos gestionando una pandemia, o cómo va a venir la gripe este invierno. Son temas en los que es más fácil aceptar que los gobiernos tengan una vigilancia sobre nuestros datos, ¿no? Lo que ya es más problemático es que confiemos a estos instrumentos de predicción. Temas, pondré dos ejemplos que son especialmente polémicos, ¿no? Uno, el tratamiento de los presos, la concesión de terceros grados o de situaciones en prisión diversas, de acuerdo con la expectativa de comportamiento. Eso, los instrumentos que hemos diseñado hasta ahora castigaban a un tipo de personas y beneficiaban a otro tipo de personas, ¿no? El otro ejemplo tiene que ver con la concesión de un crédito. La concesión de un crédito, lógicamente, es más fácil para las personas que tienen un historial de pago de créditos anteriores. Ahora bien, siendo esto verdad, generalmente cuando una persona
paga créditos o cuando una persona se porta bien en la cárcel es previsible que vaya a pagar el siguiente crédito y se vaya a seguir portando bien en la cárcel, también hay que dejar un pequeño elemento de imprevisibilidad porque forma parte de la naturaleza humana la capacidad de modificar nuestro comportamiento. Mm. Entonces, si no dejamos ese elemento, estamos condenando a la gente a, a que convertir a su pasado en su futuro. Y Ya. los seres humanos tenemos pasado, pero también tenemos futuro. Sí, sí, tenemos un montón de temas todavía poco definidos, ¿no? Tampoco tenemos ideas determinadas sobre lo que hace el futuro. Pero te pregunto en lo político. Está el caso, te decía, de la elección de Trump, la primera, donde se dice que si los rusos intervinieron o no. Se ha citado mucho el caso del Brexit. Algunos dicen que el proceso de Cataluña también se explica también por una intervención directa de gobiernos extranjeros o empresas que tienen hoy una gran cantidad de información sobre nosotros y podrían incidir en nuestro comportamiento. Daniel, ¿eso lo ves como un riesgo? ¿Eso puede contenerse? Es un riesgo, pero creo que está exagerado, Mm. porque el problema de la configuración de un espacio público de calidad, no manipulativo, que permita la expresión libre y la elección libre, no se debe a una injerencia desde fuera. A veces pensamos, bueno, esto se explica porque este resultado porque ha habido una injerencia extranjera. Mm, Puede ser verdad, y es verdad, ha habido, y conocemos el escándalo de Cambridge Analytica, etcétera. Pero Ahora el es muy control de determinante. TikTok, ¿no? Que para Estados Claro, Unidos es un asunto tan delicado. e- 30% de los jóvenes, no sé si se efectivamente, informa, pero se entretiene viendo TikTok, Daniel. efectivamente, pero yo creo que es mucho más importante, eh, más que la injerencia desde fuera, el propio condicionamiento de la conversación digital que hemos llevado a cabo con estos instrumentos. Es decir, el hecho de que los rusos puedan ingerir en unas elecciones no tendría tales efectos negativos si no fuera porque se dan las condiciones en esa sociedad y en la conversación social de esa sociedad para que eso tenga un determinado efecto, ¿no? Mm. Creo que es demasiado fácil echarla toda la culpa a las intervenciones extranjeras, foráneas, y no mirar nuestra propia conversación social. Creo que tienes ahí un gran punto. El tema es si la conversación pública se da no entre seres humanos, entre ciudadanos que discutan los problemas y vean las alternativas que pueden construir para mejorar su situación, sino que se da entre algoritmos, bots, trolls o ya Sí, esto que algunos llaman el Internet muerto, es decir, es un sí, sí. espacio donde no hay seres humanos, Daniel. Bueno, también sobre ese tema tengo una opinión un poco discrepante, porque hay muchos más humanos en lo que llaman el loop, o sea, en la inteligencia artificial, de lo que parece. Mm. Teóricamente nos han dicho, hay sistemas de recomendación, traductores, puertas automáticas, satélites geoestacionarios, donde no hay ningún humano. Vale. Pero esto nos puede dar un cierto engaño óptico, porque realmente hay mucho, esto que se llaman los trabajadores fantasmas. O sea, hay mucha gente pagando, mal pagada, perdón, mal pagada, colaborando manualmente en la gestión de procesos teóricamente automatizados de lo que nos parece. Y por tanto, la cara oscura de todo esto es contra la idea de que se trata de una inteligencia artificial, la nube, en fin, no contaminante, pura, etérea. La cara oscura es guerras por el litio, trabajadores mal pagados. Pensemos, por ejemplo, en todos los humanos que están curando contenidos que tienen que ver con pornografía dura y que tienen unos problemas psicológicos terribles. Es decir, hay una parte humana presente aunque no muy visible en el mundo de la inteligencia artificial, sobre la que tenemos que reflexionar y sobre la que tenemos que regular. Absolutamente. Preguntarte, tú aludías el documento que hiciste para la UNESCO. Y yo recuerdo alguno, conversamos con Gabriela Ramos aquí mismo sobre la Ujú. ética esta de la inteligencia artificial. Sí. Y la pregunta que surgía es, ¿deben los gobiernos regular? ¿Debe haber una conferencia internacional que piense en regular todo ese mundo? ¿O hay que irlo domesticando poco a poco, irse aproximando sucesivamente a los desafíos que plantea Daniel? Fue Gabriela Ramos quien me encargó efectivamente ese documento, ¿no? Eh,
aquí nos encontramos con una coyuntura un poco endiablada, porque la discusión me parece que, sobre todo a partir de la toma de posesión del segundo mandato de Trump, la discusión ya no está entre los partidarios de más regulación o de menos regulación, que eran los debates que teníamos, ¿no? Si la regulación es buena o es un impedimento para la innovación. Creo que en la toma de posesión de Trump, rodeado de señores feudales tecnológicos, se evidenció que han renunciado a ese discurso. Lo que quieren es capturar Ya. el poder político para hacer lo que les parece, incluso para regular mucho más, pero no de una manera neutra, abierta a todos, sino para su propio beneficio empresariales, ¿no? Aquí hay mucho dinero, hay demasiado dinero ya Sí. como para que esto se pueda resolver pacíficamente, ordenadamente, ¿no? Cuando veo que una empresa como Nvidia cuesta 5.000 millones de dólares, o sea, billions en inglés, dices tú, pues es todo el mundo, es el PIB de México y de Brasil juntos. Pero bueno, no me puedo extender más porque me suena la campana. Librazo, Daniel, y te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros. Muchísimas gracias a ti y hasta cuando quieras. Hasta la próxima. Bueno, Daniel Innerarity, para fortuna nuestra, autor de este libro que le recomiendo mucho que vea, Una teoría crítica de la inteligencia artificial. Está pues ya disponible, yo lo descargué, pero lo encuentro usted en librerías. Pausa, volvemos.